Ya estamos de regreso con más información aquí en DPC. Oigan, y como cada martes tenemos a un representante de cada partido y de cada candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México para hablar de distintos temas, pues que sí, evidentemente atañen a la población. Tenemos, como siempre, a César Carolloto, senador de Morena y vocero de la campaña de Clara Brugada. César, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Gracias. Mientras tanto, también está Alejandro Piña. Él es coordinador de Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México, también para hablar al respecto. Gracias, Alejandro. Gracias, Bienvenido. buenos días. Y ahora está con nosotros Roberto Gil Súbar, eres integrante de la campaña de Santiago Taboada, también a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Hoy el tema va a ser hablar de los candidatos y las alcaldías y las diputaciones, pero me gustaría primero que me dieran su punto de vista de lo que ocurrió el día de ayer en Celaya, del asesinato de la candidata a la alcaldía precisamente de esta localidad allá en Guanajuato. ¿Qué tienen que decirnos? Me gustaría que empezar contigo. Primero que nada, nuestra solidaridad a la familia, a los amigos, a los compañeros de partido de la candidata Gisela Gaitán, un artero cobarde asesinato que pinta las dificultades que tiene este proceso electoral, una treintena de candidatos ya victimados en este proceso electoral, y yo creo que es el momento de insistir en el llamado que se le ha venido haciendo al Instituto Nacional Electoral para que organice, coordine, llame, convoque a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, no solamente a las federales, sino también a las locales. Es necesario empezar a escuchar con mucho cuidado las solicitudes que están haciendo muchos candidatos en nuestro país, en el sentido de que requieren protección, que han recibido alguna amenaza, que el contexto de las campañas implica algún riesgo, no solamente para los candidatos, sino también para los ciudadanos. Creo que este acontecimiento, independientemente de lo lamentable, del dolor que puede estar sintiendo la familia, de la pérdida de una compañera en un partido político, tiene que ser un llamado de atención también para todos los demócratas de este país, en el sentido de que tenemos que proteger la institucionalidad democrática ahora de la violencia, de los que quieren escoger gobernantes a base de balazos. Gracias, Roberto. Alejandro Piña, de Movimiento Ciudadano, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Igualmente nos sumamos a las condolencias. Es lamentable, profundamente doloroso que esto esté ocurriendo en distintas entidades de nuestro país. Son ya 24 personas que han tenido voluntad de participar en la contienda electoral y que han sido asesinadas lamentablemente durante este año, lo que va de este proceso. No es la primera vez que ocurre. Guanajuato tiene ya tiempo en esta condición, en este clima de violencia. Hace 3 años, una compañera de Movimiento Ciudadano en el municipio de Moroleón fue víctima también de un asesinato lamentable, y este domingo también una compañera candidata fue víctima de un atentado que afortunadamente no llegó a mayores afuera del municipio de Cortázar, dentro de la carretera. Afortunadamente no hubo lesionados, pero pues evidentemente hay un clima de violencia. Insistentemente están tratando de amedrentar a las personas que están deseando participar en este proceso, que están tratando de consolidar un proyecto y de llevar las cosas por otro cauce en ese estado. Y bueno, pues lamentablemente no es el único lugar. En otras regiones del país ocurre lo mismo, y pues igualmente nos sumamos al llamado para que el Estado tome cartas. No podemos perder más territorio, no podemos seguir ante este clima. Claro. Y necesitamos que el Estado ejerza su potestad para ejercer la seguridad, garantizar el equilibrio en la contienda y no permitir que el crimen se apodere de la voluntad de la gente en este proceso electoral. Es importantísimo, porque con violencia no es simplemente democracia. César Carolloto, vocero de la campaña de Clara Brugada, ¿qué nos dices al respecto? Pues tristes y consternados por la muerte de Gisela, nuestra candidata a alcaldesa en Celaya. Yo en particular la conocía bien, éramos amigos, una joven pues talentosa que pues venía de abajo, desde ser responsable de un distrito en temas justamente del partido, y bueno, se le dio la oportunidad de ser candidata a presidenta municipal, y pues bueno, todos vimos lo que ocurrió el día de ayer. Estamos exigiendo obviamente que se castigue a los responsables, tanto a los materiales como a los intelectuales. Y bueno, también venimos diciendo lo que ha estado ocurriendo en Guanajuato, no de ahora, ya tiene muchos años. Pero bueno, hay una cerrazón
en Guanajuato, de que no cambie nada, de que ese fiscal que no sirve para nada se mantenga. Tienen los votos en el Congreso del Estado, los panistas, para mantener ese fiscal, y el Estado verdaderamente está en condiciones muy graves. No es el único, pero es de los más graves el Estado de Guanajuato. Roberto, ¿qué dices al respecto tú como miembro del Partido de Acción Nacional? Yo creo que la salida fácil en una circunstancia como esta es buscar una responsabilidad política. Y creo que más allá de esta respuesta fácil de achacar la responsabilidad a alguien más, creo que hay que reconstruir lo que está pasando en muchos lugares del país. Y hay que decirlo con mucha claridad. Organizaciones criminales se están disputando el territorio, se están disputando los negocios, se están disputando actividades económicas que hace algunos años no eran parte de su interés. Hace algunos años el huachicol no era parte de los ingresos del crimen organizado. Hace no mucho tiempo el tráfico de personas no estaba entre las principales fuentes de ingresos. Hoy sí. ¿Y cuál es la explicación al hecho de que bandas de criminales se están disputando el control de territorio, plazas y actividades económicas? Que hay una política de abstención de combatirlas. Por eso... El gobierno del Estado de Guanajuato, en efecto. Justamente Guanajuato... Lleva 20 años. Justamente el Estado de Guanajuato ha sido el ejemplo del abandono federal. Porque esos crímenes... Son locales. ¿Huachicol es local, César? Huachicol es daño a la propiedad de la nación, hasta donde entiendo, ¿no? El huachicol, tan es así que el presidente de la República inició su administración con una política de combate al huachicol. Bueno, allí hay una refinería en el estado de Guanajuato cuyo, digamos, que es un botín que utilizan bandas criminales de alcance nacional para financiar la compra de armas y para financiar operaciones en términos de extorsión o también tráfico de fentanilo. Lo que está pasando en Guanajuato es que un cártel externo a Guanajuato quiere entrar a Guanajuato a capturar y los cárteles locales están resistiendo. El problema de fondo es que la abstención federal, es decir, dejar sola a la autoridad local, explica la escalada de violencia. Yo no quisiera, y de verdad me parece muy lamentable, que en el momento en el que estamos lamentando un fallecimiento, digamos, es que es culpa de la autoridad del estado de Guanajuato. Como pudiéramos decir que los 30 muertos o 20 y tantos muertos que van en otras entidades federativas son culpa del presidente de la República y de los abrazos y no balazos. O los 66 secuestrados en el estado de Sonora, que no ameritó la condena del partido en el gobierno. Ayer hay un boletín no sé si fue hoy o anoche, un boletín muy enérgico por parte de Mario Delgado, pero no dijo absolutamente nada sobre el secuestro de 66 personas en el estado de Sonora. Entonces, yo creo que o nos ponemos serios con el tema de la seguridad y asumimos la responsabilidad de Estado que nos toca y paramos esta escalada de violencia que está cercenando no solamente la democracia, sino las libertades políticas fundamentales de los ciudadanos, o vamos a pasar esta elección aventándonos trapazos. César, ¿hay ausencia del gobierno federal en esta situación? Mira, son muy mentirosos los panistas. O sea, llevan 20 años en una situación terrible de violencia. O sea, no solo en el gobierno de López Obrador, en el gobierno de Peña Nieto, en el propio gobierno de Calderón. Es uno de los estados donde se ha permitido que el crimen organizado se asiente y que tome territorios. Yo he estado muchas veces allí y ya, por ejemplo, en Celaya ya me decían, no puedes hacer eventos afuera de un espacio cerrado. O sea, y no es cualquier ciudad, es la segunda o tercera ciudad más importante del estado. Estuvimos en gira en Irapuato y horas después se dio lo de la balacera esta en un bar. O sea, pero está bien, ellos le echan toda la culpa al gobierno federal. Lo que decía Roberto, lo ocurrido en Sinaloa, ¿qué opinión te merece? Sí, bueno, pues se tiene que estar combatiendo esto en todo el territorio nacional. El asunto es que lo que ellos nos vienen aquí a ofrecer, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues no queremos. Yo hago una alerta a todos los habitantes de esta ciudad.
Eso es lo que nos viene a ofrecer el PAN a la Ciudad de México, lo que está ocurriendo justamente en Guanajuato. Porque se ha dicho una y otra vez, no es un asunto politiquero, se ha dicho, ese fiscal está del lado de los bandidos y no han hecho nada. Y no es de que no pueda haber un mal funcionario en cualquier partido, pero simplemente hay una irresponsabilidad política, sí, de los panistas en Guanajuato que han sostenido a ese fiscal que tiene denuncias y denuncias y denuncias, que está involucrado con el crimen organizado. Entonces, que no vengan aquí a decir que no hay una responsabilidad política, porque no es de hoy. Llevamos años diciendo ese fiscal está coludido con el crimen organizado y lo mantienen, y lo mantienen, y lo mantienen, y lo mantienen. Bueno, sí, vamos es una rápido con Alejandro para que nos diga como de los representante de panistas, Movimiento por supuesto Ciudadano que sí. Una pregunta. para ver acerca de esta situación y regresamos contigo, Roberto, para que puedas hacerle la réplica a César. Muy bien, Alejandro. Gracias. Yo lo que quiero decir es que lo que estamos viendo aquí ha sido la característica de mucho tiempo. Estamos ciclados y no podemos salir de esta situación, de este bache en el que nos encontramos, porque siempre nos la pasamos peleando por quién tiene la culpa, dónde quedó la bolita, el gobierno federal, el gobierno local. Ambos tienen responsabilidad y ambos tendrían que asumir responsabilidad, y cualquier persona que tenga un cargo dentro del servicio público tendría que asumir la responsabilidad que le toca. Perfecto. Lo que es una realidad es que el Estado ha abandonado su potestad de ejercer la seguridad ciudadana y por eso estamos como estamos en todos los lugares. Se ha abandonado a la sociedad, se ha abandonado a las familias, se ha dejado de trabajar con las juventudes para evitar que caigan en manos del crimen, que tengan estímulos en otro lugar y una expectativa de vida diferente. Y lo único que vemos es políticos que no quieren asumir su responsabilidad porque les resulta mucho más fácil y más cómodo estar en sus oficinas y evadir la realidad que ocurre allá afuera. Lo cierto es que la ciudadanía no tiene más seguridad, lo cierto es que están matando candidatos y están matando a mucha gente en este país y no se ha cambiado el paradigma de la seguridad en este país. Perfecto. Seguimos ciclados en la idea de que perseguir delincuentes, de que militarizar al país es la salida, y eso es lo que no han entendido las fuerzas de la vieja política, que insisten en el mismo modelo y no hacen nada para cambiarlo, y sin embargo nomás están tratando de evadir la responsabilidad que sin duda deberíamos de tener todas las personas que ejercemos una función pública. Roberto, desafortunadamente nos ha comido el tiempo, así es la televisión, ya no vamos a poder dar el tiempo de réplica. Les quiero agradecer a los tres por haber estado con nosotros y dar este intercambio de ideas que me pareció maravilloso. Gracias. Y ya con esto nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros.